En un mundo donde las luces de neón se funden con los sueños y las ambiciones, emerge una figura que ha dejado una huella imborrable en el escenario del cine, Kathleen Turner. Su nombre resuena con una intensidad que evoca nostalgia y admiración, un eco persistente en los pasillos del tiempo cinematográfico. Con una voz que es tanto un susurro como un trueno, Turner ha sabido conjugar el arte de la actuación con una personalidad arrolladora, que la ha consagrado como una de las figuras más imponentes y polifacéticas de su generación. La historia de Kathleen Turner no comienza en Hollywood, sino en la tranquila ciudad de Springfield, Missouri, el 19 de junio de 1954. Creció en una familia donde el espíritu del servicio y la dedicación eran valores esenciales, ya que su padre se desempeñaba como diplomático en el servicio exterior de los Estados Unidos. Esta vida itinerante le permitió a Kathleen experimentar diferentes culturas y ambientes desde una edad temprana, sembrando en ella una curiosidad insaciable y una perspectiva global que más tarde enriquecería sus interpretaciones. Uno de los momentos determinantes en la vida de Kathleen ocurrió durante su adolescencia, cuando su familia se trasladó a Londres. Fue allí, en la capital británica, donde Turner descubrió su pasión por el teatro. En uno de esos días grises típicos de la ciudad, mientras recorría las calles empedradas, se topó con una representación de Romeo y Julieta en el Teatro del West End. Sentada en la penumbra de la audiencia, Kathleen quedó cautivada por la magia del escenario, los susurros de la tragedia y la inmortalidad del verso. Fue en ese instante cuando decidió que el teatro sería su destino, su hogar y su voz. La joven Kathleen regresó a Estados Unidos, decidida a seguir su pasión. Ingresó en la Universidad de Maryland, donde comenzó su formación formal en teatro. Allí, se sumergió en los clásicos y se dejó guiar por el poder transformador del arte escénico. Sus años universitarios estuvieron marcados por un fervor incansable y una disciplina férrea, que la prepararon para los desafíos que enfrentaría en el futuro. El primer gran paso en su carrera llegó en 1977, cuando debutó en Broadway con Gemini, una obra que recibió elogios tanto de la crítica como del público. Fue en este lugar sagrado del teatro donde su talento comenzó a florecer, y donde su nombre empezó a ser pronunciado con respeto y admiración. Sin embargo, fue su incursión en el cine lo que catapultó a Kathleen Turner a la fama mundial. En 1981, hizo su debut cinematográfico con Fuego en el cuerpo, Body Heat, un thriller erótico que la emparejó con William Hurt. La película, un homenaje a la era dorada del cine negro, permitió a Turner desplegar una sensualidad y un carisma que cautivaron a una audiencia ávida de nuevas estrellas. Su interpretación de Mattie Walker, una mujer tan ambigua como fascinante, se convirtió en un arquetipo del cine de los años 80. Una de las anécdotas más interesantes de esta etapa de su vida ocurrió durante el rodaje del filme. El director, Lawrence Kasdan, había insistido en que el ambiente en el set debía ser tan auténtico como la narrativa misma. Para lograrlo, ordenó que el aire acondicionado se mantuviera apagado durante las escenas más intensas, haciendo que el calor y la humedad de Florida se convirtieran en un personaje más de la historia. En este entorno sofocante, Kathleen no solo tuvo que despojarse de cualquier rastro de inhibición, sino también demostrar una resistencia física y emocional que cimentó su reputación como una actriz comprometida y audaz. El éxito de Fuego en el cuerpo abrió las puertas a una serie de papeles icónicos, cada uno desafiando y expandiendo los límites de su talento. En 1984, protagonizó, tras El corazón verde, Romancing the Stone, una comedia de aventuras junto a Michael Douglas y Danny DeVito. Esta película no solo fue un éxito de taquilla, sino que también demostró la capacidad de Turner para transitar con gracia entre el drama y el humor. Durante el rodaje en las junglas de México, se cuenta que Kathleen, siempre una aventurera de espíritu, insistió en realizar muchas de sus propias escenas de acción. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando, durante una escena de persecución, se encontró colgando de una liana que, para sorpresa de todos, comenzó a ceder bajo su peso. Con una agilidad y rapidez que sorprendieron al equipo, logró aterrizar de manera segura, arrancando aplausos espontáneos de todos los presentes. Este tipo de compromiso con su trabajo se convirtió en su sello distintivo. A medida que su carrera avanzaba, Turner continuó desafiando las expectativas de Hollywood. En 1985, interpretó a la seductora y manipuladora Jessica Rabbit en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Who Framed Roger Rabbit, un papel que, aunque solo prestó su voz, se volvió icónico. Su habilidad para infundir una voz con tanta pasión y misterio, a un personaje animado, demostró una vez más su versatilidad como actriz. Otra anécdota entrañable de su tiempo en Hollywood involucra al legendario Jack Nicholson. Durante el rodaje de El honor de los Pritchett's Honor, en 1985, Turner compartió pantalla con Nicholson, un actor conocido por su intensidad y talento desbordante.
Se dice que, durante una pausa en la filmación, Nicholson se le acercó y le susurró: «Kathleen, tú no eres una estrella, eres una supernova». Este cumplido, viniendo de uno de los titanes del cine, reafirmó su lugar en el firmamento hollywoodense. Sin embargo, la carrera de Kathleen Turner no ha estado exenta de desafíos y momentos de introspección. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, comenzó a enfrentar problemas de salud que pusieron a prueba su resistencia y determinación. Fue diagnosticada con artritis reumatoide, una condición que le causó un dolor significativo y la obligó a reevaluar su enfoque hacia el trabajo y la vida. A pesar de las dificultades físicas, Turner nunca permitió que su condición definiera sus límites. Su espíritu indomable y su enfoque implacable la llevaron a continuar trabajando, tanto en cine como en teatro, demostrando una y otra vez que el verdadero arte trasciende cualquier adversidad. En una entrevista, Kathleen compartió una historia sobre un momento particularmente difícil durante una producción teatral. A pesar del dolor constante, decidió no cancelar la función. Esa noche, mientras se preparaba para salir al escenario, recordó las palabras de su madre: «No es el dolor lo que te define, sino cómo lo enfrentas». Con esa mentalidad, salió a escena, ofreciendo una actuación que fue recibida con ovaciones de pie, un testimonio de su valentía y amor por el arte. Más allá de sus logros en la pantalla grande, Turner también ha sido una defensora incansable de diversas causas sociales y políticas. Ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de las mujeres, la atención médica asequible y la igualdad. Su activismo refleja su profundo compromiso con la justicia social y su deseo de impactar positivamente en el mundo, más allá de las luces del escenario. En el ocaso de esta introducción, es evidente que la vida y carrera de Kathleen Turner son un testimonio de resiliencia, talento y pasión. Su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide por los premios o el reconocimiento, sino por la autenticidad con la que uno vive y persigue sus sueños. Acompáñenos en este viaje a través de la vida de una mujer que ha desafiado las normas, conquistado corazones y dejado una marca imborrable en la historia del cine. Kathleen Turner, con su voz inconfundible y su espíritu inquebrantable, nos invita a explorar todo sobre su carrera, sus curiosidades y los secretos que han forjado su leyenda. Narrador, voz suave y envolvente, con una música de fondo tenue que evoca nostalgia y descubrimiento, en el año de 1954, cuando el mundo veía cómo el rock and roll comenzaba a forjar su camino en la cultura popular, una estrella nacía en el corazón de la tierra de los sueños, Springfield, Missouri. Mary Kathleen Turner, conocida para el mundo simplemente como Kathleen Turner, llegó a este mundo un caluroso día de junio, en una familia que pronto descubriría su propio camino hacia el cambio y la aventura, moldeando el espíritu inquebrantable de esta futura estrella. La historia de Kathleen Turner comienza en este rincón del medio oeste americano, donde los días transcurrían con la tranquila cadencia de las estaciones. Su hogar era un crisol de culturas, un reflejo de su padre, un diplomático de carrera cuya labor llevó a la familia en un viaje por tierras lejanas. Richard Turner, el padre de Kathleen, trabajaba para el Servicio Exterior de los Estados Unidos, mientras que su madre, Patsy Maggie Turner, brindaba el calor y la estabilidad necesarias para una vida de constante movimiento. Era una familia que, aunque enraizada en los valores tradicionales, no temía lo desconocido, un rasgo que Kathleen llevaría consigo durante toda su vida. Anécdota 1. La primera de nuestras anécdotas nos lleva a un pequeño patio de juegos en Londres, donde la familia Turner residió cuando Kathleen tenía apenas 5 años. En aquel entonces, el clima gris y las nubes bajas parecían sumarse a la atmósfera de misterio y exploración que impregnaban la ciudad. Kathleen, con su cabello rubio alborotado por el viento, se destacaba entre los niños del barrio, no solo por su acento estadounidense, sino por su carisma innato. Según cuentan, fue en uno de esos días de juego que Kathleen, con la frente arrugada en concentración, subió al escenario improvisado de una caja de madera y comenzó a narrar con fervor una historia de su invención. Con una mezcla de asombro y risas, los niños se reunieron a su alrededor, cautivados por su capacidad para tejer cuentos vívidos y llenos de vida. Fue en esos momentos, con el viento londinense soplando a su alrededor, que la semilla de la actuación comenzó a echar raíces en su joven corazón. La educación de Kathleen fue tan diversa como los destinos que habitó. Desde la metrópoli vibrante de Londres hasta la exótica Caracas, cada lugar dejó una marca indeleble en su formación. La familia Turner se mudaba con frecuencia, y cada nueva ciudad ofrecía un nuevo escenario donde Kathleen podía desarrollar su talento y curiosidad. En Caracas, durante los años de su adolescencia, Kathleen comenzó a tomar clases de ballet, una disciplina que no solo le enseñó la gracia del movimiento físico, sino también la importancia de la disciplina y la perseverancia. Anécdota 2. En Caracas, en una de las tardes cálidas y doradas que parecían no tener fin,
Kathleen se encontraba en una clase de ballet particularmente exigente. La instructora, una mujer estricta de origen ruso, observaba a sus estudiantes con mirada crítica. Kathleen, con su usual determinación, se esforzaba por perfeccionar cada movimiento, cada arabesco. Pero aquel día, algo en su expresión llamó la atención de su maestra. Al finalizar la clase, la instructora, intrigada por la pasión que veía en los ojos de Kathleen, le pidió que se quedara unos minutos más. En un tono que mezclaba dureza y admiración, le dijo: «Tu energía pertenece a la escena, no solo al salón de baile». Fue una revelación, un momento que dejó a Kathleen con la certeza de que su destino estaba ligado al escenario, aunque aún no sabía de qué manera. La adolescencia de Kathleen también estuvo marcada por la tragedia. En 1972, mientras la familia Turner vivía en Londres, Richard Turner falleció repentinamente debido a un infarto. Kathleen, con solo 18 años, se vio obligada a enfrentar la pérdida de su padre, una figura que había sido tanto un héroe como un compañero de aventuras. Este evento no solo profundizó su sentido de la resiliencia, sino que también la llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de perseguir sus sueños con más ahínco que nunca. Anécdota 3. En los días que siguieron al fallecimiento de su padre, Kathleen encontró consuelo en un lugar inesperado, la biblioteca local. Allí, rodeada de estanterías repletas de historias, encontró una especie de refugio. Uno de sus libros favoritos era una biografía de la legendaria actriz Sarah Bernhardt. Sumergirse en la vida de una mujer tan influyente le dio a Kathleen una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser un artista. Inspirada por la vida y obra de Bernhardt, Kathleen decidió que, a pesar del dolor que enfrentaba, debía seguir adelante y perseguir su propia pasión por la actuación. Fue un momento de claridad, un recordatorio de que, aunque la vida puede ser incierta y a menudo difícil, el arte ofrece una forma de trascender esas dificultades. Tras completar sus estudios secundarios, Kathleen decidió regresar a los Estados Unidos para estudiar teatro en la Universidad de Maryland. Este fue un paso crucial, una decisión que la acercaría al mundo del teatro y el cine, donde su talento innato finalmente tendría la oportunidad de florecer. En Maryland, se sumergió en el estudio del drama y la actuación, desarrollando un estilo que combinaba su intensa energía con una sensibilidad única para comprender los matices de los personajes. Anécdota 4. Durante su tiempo en la universidad, Kathleen participó en una producción estudiantil de Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Interpretando el papel de Blanche DuBois, Kathleen encontró una conexión profunda con el personaje, una mujer compleja que navegaba entre la fragilidad y la resistencia. Fue durante una de las representaciones que ocurrió algo inesperado. En una escena particularmente intensa, la energía de Kathleen era tan palpable que, según sus compañeros de reparto, el público contenía la respiración, completamente absorto en su actuación. Un profesor de teatro presente esa noche se acercó a Kathleen después de la función y le dijo: «Eres una fuerza de la naturaleza en el escenario. Nunca pierdas esa intensidad». Estas palabras resonaron en Kathleen, confirmando que estaba en el camino correcto, que el escenario era su verdadero hogar. Su tiempo en la universidad no solo le brindó la oportunidad de perfeccionar su arte, sino también de conocer a personas que dejarían una marca duradera en su vida. Uno de esos encuentros fue con Michael Douglas, quien, aunque aún no lo sabía, se convertiría en uno de sus más cercanos colaboradores y amigo de por vida. Fue en una charla informal después de una clase de actuación que Kathleen y Michael encontraron una conexión instantánea, compartiendo ideas y sueños sobre el futuro del cine y el teatro. Anécdota 5. La amistad con Michael Douglas llevó a Kathleen a una de sus primeras experiencias cinematográficas. Durante un verano, Michael la invitó a un pequeño taller de cine que estaba organizando con amigos en Nueva York. Fue un entorno experimental, donde jóvenes cineastas y actores trabajaban juntos para crear cortometrajes innovadores. Kathleen, siempre dispuesta a aprender y explorar, se sumergió en el mundo del cine con el mismo fervor que había mostrado en el teatro. En esos días de rodaje, donde las luces brillaban intensamente y el calor del verano se hacía sentir, Kathleen descubrió el poder del cine para capturar la esencia de una actuación y transmitirla a un público mucho más amplio. Con cada paso, Kathleen Turner se iba acercando más a la encrucijada de su destino, un lugar mágico donde el talento y la oportunidad se encontrarían para dar forma a una carrera que deslumbraría al mundo entero. Cultivada por las experiencias de su infancia y adolescencia, su espíritu aventurero y su pasión por el arte, Kathleen estaba lista para hacer su entrada triunfal al mundo del entretenimiento. El viaje de Kathleen Turner desde Springfield, Missouri, hasta los escenarios y set de películas de todo el mundo es una prueba de la resiliencia y la pasión que define su vida. Su infancia y orígenes son un testimonio del poder de la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido. Con cada mudanza, cada libro leído y cada papel interpretado,
Kathleen fue construyendo los cimientos de una carrera que no solo capturaría la atención del público, sino que también inspiraría a generaciones de artistas a seguir sus propios sueños. Mientras reflexionamos sobre los primeros años de Kathleen, recordamos que fue su infancia llena de cambios, exploraciones y desafíos lo que forjó a la mujer que llegaría a ser una de las actrices más icónicas de su tiempo. Y así, con un corazón lleno de historias y una mente abierta a todas las posibilidades, Kathleen Turner se adentró en el mundo del espectáculo, lista para dejar una marca indeleble en la historia del cine y el teatro. La historia de Kathleen Turner comienza en un rincón del mundo donde el calor tropical se mezcla con la calidez de un hogar que rebosa de un amor inquebrantable y de sueños que se extienden más allá del horizonte. Desde sus primeros días, Kathleen parecía estar destinada a seguir el camino de las grandes estrellas, aunque el trayecto que la llevaría a la cima sería tan sinuoso como fascinante. La narrativa de Kathleen Turner empieza en Springfield, Missouri, el 19 de junio de 1954, pero apenas tuvo tiempo de familiarizarse con su lugar de nacimiento cuando la vida la llevó a experimentar diferentes culturas y paisajes. Su padre, un diplomático de carrera, trasladaba a la familia de un país a otro, sumergiéndolos en un caleidoscopio cultural que, sin duda, influyó en la joven Kathleen. Desde muy temprana edad, Kathleen aprendió a adaptarse a nuevos entornos, a ser resiliente y a absorber la diversidad del mundo que la rodeaba. Esta experiencia nómada le proporcionó una profundidad personal que impregnaría su actuación en años posteriores. Una de las primeras anécdotas que resaltan sobre su vida es cómo la familia Turner se instaló en Cuba durante los primeros años de Kathleen. En una isla vibrante y llena de música, Kathleen se encontró fascinada por los ritmos caribeños y las historias de la gente local. Recuerda haber pasado horas sentada en las escaleras de la casa, escuchando las melodías que se tocaban en las calles, soñando con el momento en que podría contar sus propias historias. Fue aquí donde empezó a cultivar una pasión por el arte de contar historias, un deseo que solo aumentaría con el tiempo. Pero la vida en Cuba no fue eterna, y el llamado del deber llevó a la familia Turner a Londres. La transición a la bulliciosa capital inglesa fue un desafío para Kathleen, quien, a pesar de su naturaleza extrovertida, a menudo se encontraba como una observadora silenciosa, absorbiendo cada detalle de la rica escena teatral londinense. Fue en Londres donde Kathleen tuvo su primer encuentro con el teatro, cuando su madre la llevó a ver una producción de El Rey Lear en el famoso Globe Theatre. La intensidad de la actuación y la capacidad de los actores para transportar al público a otro tiempo y lugar la dejaron hipnotizada. Fue una epifanía, un momento en el que comprendió que quería ser parte de ese mágico mundo de la actuación. La familia Turner continuaba mudándose, y el siguiente destino fue Caracas, Venezuela. Aquí, en el corazón de América del Sur, Kathleen asistió a clases de teatro en la escuela internacional a la que asistía. Fue su primer contacto formal con la actuación, y su talento natural rápidamente emergió. Una de las historias más entrañables de esta época es cuando Kathleen participó en una producción escolar de Alicia en el País de las Maravillas. Interpretaba el papel de la Reina de Corazones, y aunque era solo una obra de escuela, Kathleen se metió tan profundamente en el personaje que, al final de la representación, recibió una ovación de pie de sus compañeros y maestros. Su madre, siempre su mayor crítica y apoyo, le dijo después de la función: Kathleen, tienes un fuego dentro de ti que puede iluminar al mundo si lo dejas brillar. Este fuego, esta pasión incombustible por la actuación, la acompañó cuando la familia finalmente se estableció en los Estados Unidos, en Springfield, Virginia. Aquí, Kathleen asistió a la American School y, más tarde, a la Universidad de Maryland, donde estudió teatro. Fue en este entorno académico donde su talento dramático realmente comenzó a florecer. En la universidad, Kathleen trabajó con varios directores de teatro que reconocieron su potencial y la animaron a seguir una carrera profesional en la actuación. Su mentor, el profesor de teatro, el Dr. Carl Meldrum, vio en ella una chispa especial y no dudó en darle papeles principales en diversas producciones universitarias. Eres una fuerza de la naturaleza, Kathleen, le dijo en una ocasión, y el mundo necesita ver eso. Una de las anécdotas más significativas de su etapa universitaria ocurrió durante una producción de El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. Kathleen interpretaba el papel de Amanda Wingfield, un personaje complejo y desafiante. Durante uno de los ensayos finales, una tormenta eléctrica provocó un apagón en el teatro. Sin inmutarse, Kathleen continuó con su actuación a la luz de las velas, su voz resonando en la oscuridad con una claridad y emoción que dejó a todos los presentes sin aliento. Fue un momento que consolidó su compromiso con la actuación y demostró su capacidad para conmover a la audiencia, incluso en las circunstancias más adversas. Después de la universidad, el destino la llevó a la ciudad de los sueños, Nueva York. Con solo unas pocas pertenencias y un corazón lleno de aspiraciones,
Kathleen se sumergió en el competitivo mundo del teatro y la televisión. Fueron tiempos difíciles, pero su determinación y talento la llevaron a conseguir papeles en producciones off-Broadway y a realizar audiciones para series de televisión. Durante este tiempo, Kathleen desarrolló una ética de trabajo implacable y una habilidad para interpretar personajes con una autenticidad que capturaba la atención de directores y productores. Una de las experiencias más formativas de su vida en Nueva York fue su papel en la telenovela The Doctors, donde interpretó a Nola Dancy Aldrich. Este papel le permitió experimentar con diferentes emociones y estilos de actuación, y a pesar de las largas horas de trabajo, Kathleen aprovechó cada oportunidad para aprender y mejorar su arte. Fue en el set de The Doctors, donde entabló una amistad duradera con su compañera de reparto, la actriz Elizabeth Hubbard. Hubbard le dio un consejo que Kathleen llevaría consigo durante toda su carrera: no temas mostrar tu vulnerabilidad, porque es en esos momentos que la audiencia conecta contigo. Pero la verdadera chispa que encendería el fuego de su carrera cinematográfica llegó con su audición para la película Fuego en el cuerpo, Body Heat, en 1981. Fue una audición que cambiaría el curso de su vida para siempre. El director Lawrence Kasdan buscaba a una actriz que pudiera encarnar el papel de Mattie Walker, una femme fatal cuyo encanto y complejidad capturaran tanto la pantalla como el corazón del público. Kathleen llegó a la audición con el mismo espíritu que la había llevado a través de tantos desafíos, con una confianza tranquila y una determinación feroz. Al final de su audición, Kasdan supo que había encontrado a su Mattie. La historia detrás de su elección para Fuego en el cuerpo es casi tan intrigante como la trama de la película misma. Se cuenta que después de su audición, Kathleen salió del edificio y se encontró atrapada en una tormenta de verano. En lugar de buscar refugio, caminó bajo la lluvia con una sonrisa en el rostro, como si supiera que acababa de asegurar el papel que definiría su carrera. Cuando el productor la llamó para darle la noticia de que había conseguido el papel, Kathleen simplemente respondió: lo sabía. Fue un momento que encapsuló su confianza inquebrantable en su talento y su destino. Este papel no solo lanzó su carrera al estrellato, sino que también estableció a Kathleen Turner como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su actuación en Fuego en el cuerpo fue un tour de force de seducción y poder, una actuación que dejó al público y a la crítica cautivados. La película no solo consolidó su lugar en Hollywood, sino que también marcó el comienzo de una carrera que estaría llena de papeles icónicos y actuaciones memorables. En retrospectiva, los primeros pasos de Kathleen Turner en el mundo de la actuación fueron una mezcla de destino, talento y una voluntad inquebrantable de triunfar. Desde las calles musicales de Cuba hasta los escenarios oscuros de Londres, cada experiencia, cada anécdota, cada desafío fue un ladrillo en la construcción del camino hacia su éxito. Kathleen no solo se convirtió en una estrella de cine, se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia, una mujer que, desde sus primeros pasos, mostró al mundo que el verdadero talento no solo se trata de actuar, sino de vivir con autenticidad y pasión. Y así, su historia continúa, iluminando la pantalla con una luz que nunca se apaga. En el vasto firmamento de Hollywood, donde las estrellas nacen y se desvanecen con la misma rapidez, emerge una figura cuya presencia ha dejado una huella indeleble en la historia del cine: Kathleen Turner. Su ascenso meteórico es un relato de talento desbordante, perseverancia inquebrantable y un espíritu indomable que desafió las convenciones de una industria dominada por hombres. Esta es la historia de cómo Kathleen Turner se elevó desde los humildes comienzos hasta el estrellato, cautivando corazones y redefiniendo el papel de la mujer en la pantalla grande. Nuestra historia comienza en Springfield, Missouri, donde Mary Kathleen Turner nació el 19 de junio de 1954. Desde una edad temprana, Turner mostró una inclinación natural hacia el arte y el drama. Se dice que, incluso en su niñez, tenía una presencia que demandaba atención, una cualidad que sería su sello distintivo en años venideros. Sin embargo, su camino hacia la cima no fue directo ni fácil. La familia de Turner se trasladaba con frecuencia debido al trabajo diplomático de su padre, lo que le dio a Kathleen la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos entornos y culturas, una habilidad que resultaría invaluable en su futura carrera. El primer gran paso hacia su destino se produjo cuando Kathleen decidió perseguir su pasión por la actuación en la universidad. Fue en la Universidad de Maryland donde comenzó a forjarse como actriz. Allí, Turner no solo perfeccionó su arte, sino que también desarrolló una voz distintiva, profunda y resonante. Una voz que, como dirían los críticos más tarde, podría derretir el vidrio. Fue en estos años formativos donde Kathleen Turner se dio cuenta de que tenía que ser más que una cara bonita en un mar de aspirantes a estrellas, tenía que ser una fuerza inamovible. Una de las primeras anécdotas que resalta su determinación ocurrió durante una producción estudiantil de El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. A pesar de una lesión en el pie,
Turner insistió en llevar a cabo su papel sin interrupciones. La actuación fue tan conmovedora que no solo recibió una ovación de pie, sino que también capturó la atención de un cazatalentos que asistía a la función. Este encuentro fortuito sería un preludio a su entrada en el mundo del teatro profesional, donde su talento innato no pasaría desapercibido. Tras graduarse, Kathleen se mudó a Nueva York, una ciudad que, con su energía vibrante y su implacable ritmo, parecía hecha a medida para alguien de su calibre. Fue aquí donde dio sus primeros pasos en el teatro profesional. El circuito off-Broadway se convirtió en su campo de entrenamiento, y fue en este escenario donde Turner perfeccionó su arte y se preparó para el inminente salto a la pantalla grande. En 1978, Turner hizo su debut en televisión en la serie The Doctors. Aunque fue un papel modesto, dejó claro que su talento estaba destinado para cosas mayores. El momento decisivo llegó en 1981, cuando Turner fue elegida para interpretar a la seductora Mattie Walker en el thriller neo-noir Cuerpo Ardiente. La película, dirigida por Lawrence Kasdan, fue un éxito rotundo, catapultando a Turner al estrellato. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público por igual. Pero lo que realmente capturó la atención fue su capacidad para infundir a su personaje con una mezcla de vulnerabilidad y peligro que mantenía a la audiencia al borde del asiento. Con Cuerpo Ardiente, Kathleen Turner no solo demostró que podía liderar una película, sino que también podía redefinir el género de femme fatale, haciéndolo suyo. Una anécdota interesante de la filmación de Cuerpo Ardiente destaca la química palpable entre Turner y su coprotagonista, William Hurt. Durante una escena particularmente intensa, el director pidió a Turner que improvisara, y ella, sin dudarlo, tomó el control de la situación, sorprendiendo tanto al director como a Hurt. Esta habilidad para improvisar y adaptarse en el momento se convertiría en una de las características definitorias de Turner, permitiéndole navegar por papeles complejos y desafiantes con una facilidad aparente. Tras el éxito de Cuerpo Ardiente, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par para Kathleen Turner. En 1984, protagonizó junto a Michael Douglas y Danny DeVito la comedia de aventuras Tras el Corazón Verde. La película no solo fue un éxito comercial, sino que también consolidó a Turner como una actriz versátil capaz de manejar tanto el drama como la comedia con igual destreza. Durante el rodaje, se dice que la relación entre Turner, Douglas y DeVito se transformó en una fuerte amistad que perduraría durante años, llevándolos a trabajar juntos nuevamente en La Joya del Nilo y La Guerra de los Rose. Una de las anécdotas más memorables del rodaje de Tras el Corazón Verde ocurrió durante una escena de acción en la selva. Kathleen, conocida por su valentía y disposición para realizar sus propias acrobacias, insistió en realizar una escena peligrosa sin la ayuda de un doble. Al final de la toma, un miembro del equipo le comentó, medio en broma, que había desafiado la muerte. Turner, con su característico sentido del humor, respondió, la muerte no se atrevería a desafiarme hoy. Este tipo de comentarios ingeniosos y su disposición a asumir riesgos la convirtieron en una figura admirada tanto dentro como fuera de la pantalla. Una vez más, en 1985, Turner demostró su capacidad para elegir proyectos únicos y exitosos cuando interpretó a la memorable detective privada V. Warshawski. Aunque la película no fue un éxito masivo, la actuación de Turner fue elogiada, y su personaje se convirtió en un ícono feminista, rompiendo el molde de los personajes femeninos típicos de la época. Turner describiría más tarde a Warshawski como uno de sus papeles favoritos, destacando el poder y la independencia del personaje como una fuente de inspiración personal. En 1986, Turner asumió un papel completamente diferente en Peggy Sue se casó, dirigido por Francis Ford Coppola. Interpretó a Peggy Sue, una mujer que retrocede en el tiempo a sus años de escuela secundaria. Esta película no solo permitió a Turner explorar un lado más vulnerable y nostálgico de su personalidad, sino que también le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz. La actuación de Turner fue una clase magistral en la exploración de la complejidad emocional, capturando perfectamente la esencia de una mujer dividida entre el pasado y el presente. Durante el rodaje de Peggy Sue se casó, Turner enfrentó uno de sus mayores desafíos personales, la presión de trabajar con un director legendario como Coppola. En una anécdota notable, se dice que durante una discusión sobre una escena, Coppola sugirió un enfoque que Turner no consideraba fiel a su personaje. En lugar de ceder, Turner defendió su punto de vista con tanta pasión y convicción que Coppola eventualmente cedió, permitiendo a Turner seguir su instinto. Esta experiencia no solo fortaleció su confianza como actriz, sino que también cimentó su reputación como una profesional que conocía y defendía a sus personajes. A lo largo de la década de los 80, Kathleen Turner continuó deslumbrando al público con una serie de actuaciones memorables.
Uno de los aspectos más fascinantes de su carrera durante este periodo fue su capacidad para equilibrar una variedad de géneros, desde el drama hasta la comedia, y desde el romance hasta el thriller, siempre aportando una profundidad y autenticidad únicas a cada papel. En 1989, protagonizó La Guerra de los Rose, donde se reunió con Douglas y DeVito en una comedia negra que exploraba la disolución de un matrimonio. La película fue otro éxito de taquilla y demostró una vez más el talento de Turner para interpretar personajes complejos con una mezcla de humor y seriedad. Una anécdota memorable de La Guerra de los Rose involucra una escena en la que el personaje de Turner arroja una cena perfectamente preparada al suelo en un arrebato de ira. Durante una de las tomas, la intensidad de la actuación de Turner fue tal que el equipo de filmación quedó en un silencio atónito, solo para estallar en aplausos al finalizar la escena. Este tipo de momentos eran comunes en el set cuando Turner estaba frente a la cámara, ya que su habilidad para canalizar emociones crudas y auténticas era verdaderamente excepcional. Sin embargo, no todo fue fácil para Kathleen Turner. A finales de la década de los 80, comenzó a experimentar problemas de salud que eventualmente fueron diagnosticados como artritis reumatoide. Esta enfermedad debilitante presentó un nuevo conjunto de desafíos para la actriz, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, Turner enfrentó su condición con la misma valentía y determinación que había demostrado a lo largo de su carrera. Continuó, actuando, adaptándose a las limitaciones físicas que la enfermedad imponía, y encontró nuevas formas de expresar su arte. Una de las anécdotas más inspiradoras de esta época fue cuando, durante una entrevista, Turner reveló cómo usaba el dolor como una herramienta para enriquecer sus personajes. En lugar de ocultar su sufrimiento, lo entretejió en sus actuaciones, lo que le permitió conectarse con sus personajes de una manera aún más profunda y auténtica. Esta mezcla de vulnerabilidad y fortaleza es quizás lo que más define el legado de Kathleen Turner. A medida que la década de los 90 avanzaba, Turner continuó demostrando su versatilidad con papeles en películas como Serial Mom, de John Waters, donde interpretó a una madre suburbana con un oscuro secreto. La película fue un éxito de culto y demostró la disposición de Turner para asumir roles desafiantes y poco convencionales. Su capacidad para abordar el humor negro con un toque ligero y una profundidad emocional la mantuvo en el radar del público y de los críticos. A lo largo de los años, Kathleen Turner ha continuado desafiando las expectativas y reinventándose. Desde su trabajo en teatro hasta sus memorables apariciones en televisión, ha demostrado una y otra vez que su talento es atemporal. A pesar de los desafíos personales y profesionales, su pasión por la actuación nunca ha flaqueado, y su influencia perdura en generaciones de actores y actrices que la ven como un modelo a seguir. En resumen, el ascenso meteórico de Kathleen Turner es un testimonio no solo de su talento inigualable, sino también de su tenacidad y espíritu inquebrantable. Su legado va más allá de los premios y los elogios, reside en las vidas que ha tocado y en la inspiración que continúa brindando a aquellos que buscan dejar su propia marca en el mundo del cine. En cada papel, en cada línea, Kathleen Turner ha ofrecido una parte de sí misma, y en esa generosidad radica su verdadera grandeza. En el vasto escenario del cine, donde las luces brillan con intensidad y las sombras se alargan con misterio, hubo una época en que el nombre de Kathleen Turner resonaba con un eco inolvidable. Pero, como toda gran historia, la suya está marcada por momentos críticos que definieron su carrera, su vida y su legado. En este segmento de nuestro documental, exploraremos esos momentos, aquellos instantes que, con su impacto, moldearon la figura icónica que conocemos hoy. Nos trasladamos a principios de los años 80, una era de revolución cinematográfica y de transformaciones culturales. La joven Kathleen Turner emergía de esta nebulosa con una fuerza magnética. Su primer gran momento crítico fue su debut en el cine con Fuego en el cuerpo, en 1981. Dirigida por Lawrence Kasdan, esta película neo-noir no solo capturó la esencia de una época, sino que también lanzó a Kathleen al estrellato. Interpretando a Mattie Walker, una mujer cuya sensualidad era tan peligrosa como su inteligencia, Kathleen dejó una marca indeleble en la historia del cine. La intensidad de su mirada y el control absoluto de su presencia en pantalla hicieron que el público y la crítica se rindieran a sus pies. Pero detrás de cámaras, Kathleen enfrentaba la presión de convertirse en un símbolo sexual en una industria dominada por hombres. Este fue un momento crítico donde tuvo que decidir si se sometería a los estereotipos de Hollywood o si desafiaría las expectativas y buscaría papeles que le permitieran explorar su verdadera versatilidad. En una entrevista años después, Kathleen compartiría una anécdota sobre este rodaje. Recuerdo que había una escena particularmente intensa en la que debía mirar directamente a la cámara, como si estuviera mirando dentro del alma del espectador. Lawrence me dijo que pensara en el momento más poderoso de mi vida. Cerré los ojos y recordé un día en un teatro de Missouri, donde por primera vez sentí la energía del público.
Esa sensación, esa conexión, fue lo que llevé a la escena. Esta introspección no solo revela su talento, sino también su compromiso con la autenticidad, un tema recurrente en su carrera. Poco después, otro momento crítico llegó cuando fue elegida para protagonizar junto a Michael Douglas y Danny DeVito en Romancing the Stone, en 1984. Esta aventura romántica no solo fue un éxito de taquilla, sino que consolidó a Kathleen como una actriz capaz de liderar una película. Sin embargo, el rodaje estuvo lleno de desafíos. En una memorable anécdota, Kathleen recordó cómo durante una escena en la selva colombiana, el equipo se enfrentó a una tormenta inesperada. Mientras el barro y la lluvia convertían el set en un caos, Kathleen, en lugar de detenerse, improvisó una línea que no solo aligeró el momento, sino que se convirtió en una de las favoritas del director. Este instante no solo mostró su capacidad de adaptación, sino también su habilidad para transformar la adversidad en arte. La química palpable entre Turner y Douglas fue tan intensa que generó rumores de un romance fuera de pantalla, algo que ambos negaron rotundamente. Este fue otro momento crítico, donde Kathleen tuvo que lidiar con la invasiva curiosidad de los medios, que en ocasiones parecía más interesada en su vida personal que en su trabajo artístico. A pesar de ello, Kathleen mantuvo su profesionalismo, demostrando que su talento era lo que realmente debía importar. Avanzamos unos años hacia el estreno de Peggy Sue se casó, en 1986, dirigida por Francis Ford Coppola. En esta película, Turner interpretó a una mujer que viaja en el tiempo para revivir su juventud. Este papel le valió una nominación al Oscar y se convirtió en otro de sus momentos críticos, donde demostró su versatilidad como actriz dramática. Pero el rodaje no fue fácil. En una anécdota famosa, Coppola decidió experimentar con una toma donde Kathleen debía llorar de manera genuina. Para lograr la emoción cruda, el director le pidió a Turner que pensara en el momento más doloroso de su vida. Kathleen más tarde reveló que recordó la muerte de su padre, un hombre que había sido su mayor inspiración. La escena resultante fue tan poderosa que dejó a todo el equipo en silencio, un testimonio del profundo impacto emocional que Kathleen podía transmitir. Mientras su carrera continuaba ascendiendo, Kathleen enfrentó un momento crítico profundamente personal, el diagnóstico de artritis reumatoide a finales de los 80. Este fue un golpe devastador, no solo para su salud, sino también para su carrera. La enfermedad causó dolor y fatiga constantes, dificultando su capacidad para trabajar. Pero en lugar de rendirse, Kathleen decidió enfrentar el desafío con valentía y determinación. En una emotiva entrevista, recordó cómo, mientras rodaba La Guerra de los Rose, en 1989, a menudo tenía que tomar descansos entre tomas para manejar el dolor. Sin embargo, su profesionalismo nunca decayó, y la película se convirtió en otro éxito. Este periodo fue un momento crítico, no solo por la enfermedad, sino por las lecciones de resiliencia y superación que le enseñó. Kathleen se convirtió en una defensora de las personas con enfermedades crónicas, utilizando su plataforma para crear conciencia y ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. Esta faceta de su vida, aunque menos conocida, es quizás una de las más admirables, mostrando su humanidad y compasión. A medida que los años 90 avanzaban, Kathleen Turner continuó desafiando las expectativas. En 1995, protagonizó La Virgen de los Sicarios, de Paul Schrader, una película que, aunque no tuvo un gran éxito comercial, fue un momento crítico en su carrera por su temática provocadora y su enfoque audaz. Esta elección reflejó su deseo de involucrarse en proyectos que no solo desafiaban al público, sino también a ella misma como actriz. En una entrevista sobre el proyecto, Turner comentó: «Quería explorar historias que no fueran solo entretenimiento, sino una forma de arte que hiciera a la gente pensar». Esta visión de su carrera le ganó el respeto de críticos y cineastas por igual. En su vida personal, Kathleen también enfrentó momentos críticos significativos. Su matrimonio con Jay Weiss, un empresario de Nueva York, fue una constante fuente de apoyo durante los altibajos de su carrera. Sin embargo, como en cualquier relación, hubo desafíos. En una anécdota compartida en su autobiografía, Kathleen recordó cómo una vez, durante un viaje a Europa, su matrimonio fue puesto a prueba por las presiones del trabajo y la distancia. Pero en lugar de permitir que estas tensiones los separaran, ambos decidieron tomarse un tiempo para reconectar y fortalecer su vínculo, una decisión que reflejó su compromiso y amor mutuo. A lo largo de los años, Kathleen Turner no solo se destacó por su talento, sino también por su voz única y característica. Esa voz profunda y resonante se convirtió en su sello distintivo, pero detrás de esa voz había historias de lucha y superación. En una anécdota conmovedora, Kathleen recordó cómo durante un rodaje en el que perdió temporalmente la voz debido a una infección, decidió comunicar sus líneas al director mediante lenguaje de señas y escritura, asegurando que su compromiso con su arte nunca se viera comprometido.
Finalmente, entre los momentos críticos más recientes, destaca su incursión en el teatro. A pesar de los desafíos físicos que enfrentaba, Kathleen decidió regresar a sus raíces en Broadway. Su actuación en la obra Was Afraid of Virginia Woolf fue aclamada por la crítica y el público, y marcó un regreso triunfal a los escenarios. En una entrevista posterior, Turner confesó que el teatro siempre había sido su primer amor, y que regresar a él se sentía como un círculo completo en su carrera. Estos momentos críticos no solo definieron a Kathleen Turner como actriz, sino también como una persona de una fuerza y determinación inquebrantables. Cada desafío, cada elección audaz y cada paso en falso fueron piedras angulares en la construcción de su legado. Su historia es un testimonio del poder del arte para sanar, desafiar y transformar, no solo al artista, sino también al mundo que lo rodea. En el gran escenario de la vida, Kathleen Turner sigue siendo una protagonista indiscutible, una estrella cuyo brillo ilumina no solo el cine, sino también los corazones de quienes se inspiran en su viaje. Kathleen Turner, una actriz cuyo nombre resuena con el eco de una rica trayectoria llena de éxitos, enfrentamientos y transformaciones, no solo ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, sino que ha sido un testimonio viviente de la evolución artística. En esta sección, nos adentraremos en el periodo de madurez artística de Turner, un momento crucial en su carrera en el cual redefinió su identidad profesional y personal, enfrentándose a los desafíos de la industria del entretenimiento con una valentía y autenticidad que solo los verdaderos artistas poseen. La madurez artística de Turner no es solo un capítulo en su vida, sino una sinfonía de experiencias, decisiones valientes y un viaje hacia el interior que la llevó a redescubrir su pasión por el arte y el teatro. Esta etapa de su vida surge en medio de una época tumultuosa, marcada por retos personales y profesionales que, en lugar de desmoronarla, sirvieron como catalizador para su renacimiento artístico. A mediados de los años 90, Kathleen Turner se encontraba en una encrucijada. Había alcanzado el éxito temprano con películas icónicas como Body Heat y Romancing the Stone, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas de Hollywood. Sin embargo, el brillo del estrellato pronto se vio opacado por una serie de problemas de salud que amenazaban con socavar su carrera. Fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad que no solo afectaba su cuerpo, sino que también ponía en peligro su habilidad para actuar, su mayor pasión. En lugar de rendirse, Turner abordó este desafío con una determinación feroz, demostrando que su amor por el arte era más fuerte que cualquier adversidad. En una entrevista reveladora, Turner compartió cómo la enfermedad la llevó a replantearse su enfoque hacia la actuación. El dolor era constante, confesó, pero también me enseñó lo que realmente importa. Fue durante este tiempo que Turner comenzó a distanciarse de los roles que la habían hecho famosa y buscó proyectos que resonaran más profundamente con su creciente madurez y comprensión de sí misma. Una de las anécdotas más significativas de este periodo ocurrió durante el rodaje de la película Peggy Sue Got Married, dirigida por Francis Ford Coppola. En una escena crucial, Turner debía transmitir una mezcla de nostalgia y anhelo por el pasado, una tarea nada fácil bajo las limitaciones físicas que enfrentaba. Sin embargo, como si su dolor se convirtiera en una herramienta más de su arte, logró una interpretación tan conmovedora que el propio Coppola quedó impresionado. Kathleen tiene la habilidad de convertir la vulnerabilidad en una poderosa declaración, comentó el director, subrayando el talento único de Turner para transformar sus experiencias personales en arte puro. La madurez artística también llevó a Turner de regreso al teatro, un espacio que siempre había considerado su primer amor. Volver a las tablas le ofreció la oportunidad de explorar personajes complejos y profundizar en su oficio de una manera que el cine no siempre permitía. En particular, su interpretación en la obra Was Afraid of Virginia Woolf fue un punto de inflexión. Asumir el papel de Marta, un personaje lleno de contradicciones y emociones intensas, fue un desafío que Turner abordó con un fervor renovado. Su actuación recibió elogios de la crítica y le valió un premio Tony, reafirmando su estatus como una actriz de teatro consumada. Una de las anécdotas más conmovedoras de su regreso al teatro ocurrió durante una de las funciones de Virginia Woolf. Turner recordaba cómo al final de una intensa escena, sintió el aplauso del público no solo como un reconocimiento a su actuación, sino como un homenaje a su resiliencia y dedicación al arte. Fue como si cada aplauso fuera una confirmación de que, a pesar de todo, estaba exactamente donde necesitaba estar, comentó Turner. Pero la madurez artística de Kathleen Turner no solo fue un viaje hacia la introspección y el teatro. También se convirtió en una defensora apasionada de aquellos que luchan contra enfermedades debilitantes. Utilizando su plataforma, comenzó a abogar por una mayor concienciación sobre la artritis reumatoide, participando en campañas y promoviendo la investigación para encontrar una cura. Esta faceta de su vida agregó una nueva dimensión a su legado,
mostrando que la verdadera madurez no solo se encuentra en la evolución artística, sino también en el compromiso de utilizar la propia voz para influir positivamente en el mundo. En otro episodio revelador, Turner fue invitada a hablar en una conferencia médica sobre artritis. Frente a un público de doctores y pacientes, compartió su historia personal de lucha y superación, resaltando la importancia de no dejarse definir por la enfermedad. Podemos ser más grandes que nuestro dolor, afirmó con una certeza que resonó profundamente entre los asistentes. Sus palabras no solo inspiraron a muchos, sino que también recalcaron su transformación de actriz a ícono de fuerza y esperanza. En el ámbito cinematográfico, Turner también comenzó a seleccionar roles que reflejaban su nueva perspectiva. En la película The Virgin Suicides, interpretó a la madre de las protagonistas, un personaje complejo que requería una interpretación matizada y llena de sutilezas. Turner abordó el papel con una sensibilidad que solo su experiencia podía aportar, entregando una actuación que fue elogiada por su profundidad emocional y autenticidad. Una anécdota interesante del rodaje de The Virgin Suicides destaca la relación de Turner con la joven directora Sofía Coppola. La admiración mutua entre ambas fue evidente desde el principio. Turner, hablando sobre la experiencia, comentó cómo la visión fresca de Coppola y su atención al detalle le recordaban su propia pasión por el arte en sus inicios. Trabajar con Sofía fue como redescubrir la magia del cine, expresó, subrayando cómo esta colaboración le permitió explorar nuevas facetas de su talento. A lo largo de su madurez artística, Kathleen Turner también se enfrentó a la crítica y los desafíos de una industria que a menudo es despiadada con las actrices que sobrepasan cierta edad. Sin embargo, Turner, fiel a su carácter indomable, se negó a ser encasillada por estereotipos. En lugar de ello, se convirtió en un faro de autenticidad, abrazando cada arruga y cada línea como parte de su historia. La madurez es hermosa, declaró en una ocasión, reafirmando su convicción de que el verdadero arte trasciende las apariencias superficiales. Un momento particularmente revelador de este periodo fue su participación en una serie de entrevistas en las que, con una franqueza admirable, discutió abiertamente sobre el envejecimiento en Hollywood. Cada arruga es una línea de un guión que he vivido, afirmó con orgullo, desafiando a la industria a valorar la experiencia y la sabiduría por encima de la juventud efímera. A través de su madurez artística, Kathleen Turner nos ha enseñado que el verdadero talento no solo reside en la capacidad de interpretar un personaje, sino en la habilidad de transformar la propia vida en una obra de arte. Su viaje es un recordatorio de que la madurez no es el final, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades infinitas. En conclusión, la madurez artística de Kathleen Turner es un testimonio de perseverancia, innovación y autenticidad. A través de sus experiencias personales y profesionales, ha demostrado que el verdadero arte no solo se encuentra en la interpretación, sino en la vida misma. Para aquellos que la han seguido y admirado, Turner no solo es una actriz extraordinaria, sino un faro de resiliencia e inspiración, una mujer que ha enfrentado la adversidad con dignidad y ha emergido como una figura icónica que continúa inspirando a generaciones. Su legado perdurará, no solo a través de sus películas y obras de teatro, sino en los corazones de aquellos que han sido tocados por su arte y su historia. A medida que la cámara se desliza suavemente por un rico telón de fondo de fotografías en blanco y negro, vemos imágenes de Kathleen Turner en sus primeros días en el teatro universitario, sus ojos llenos de fuego y determinación. La voz en off comienza, suave pero poderosa, como el eco de las memorias que resuenan en la eternidad. Kathleen Turner, un nombre que reverbera con fuerza y pasión en los anales del cine y el teatro. Su legado es más que una mera colección de actuaciones, es una sinfonía de talento y resiliencia que ha dejado una huella indeleble en el arte dramático. Nacida en Springfield, Missouri, Kathleen creció en un hogar donde la diplomacia y el movimiento constante moldearon su carácter indomable. Desde una edad temprana, Turner mostró una inclinación por las artes escénicas, una inclinación que pronto se convertiría en una vocación de vida. La imagen se desvanece hacia su audaz entrada en Hollywood, donde encarnó a Mattie Walker en Cuerpo Ardiente. Fue un papel que no solo la consolidó como un símbolo sexual de la década de 1980, sino que también demostró su capacidad para imbuir a sus personajes con una complejidad magnética. Para mí, interpretar a Mattie fue más que un desafío actoral, recuerda Turner en una entrevista. Fue una exploración de la profundidad emocional y del poder inherente a la sexualidad femenina. Mientras la imagen revela una escena de Cuerpo Ardiente, la voz en off continúa. Esta actuación fue solo el comienzo. Kathleen Turner pronto se convertiría en una de las actrices más buscadas de su generación, conocida por su voz ronca y su presencia escénica electrizante. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por más que éxitos. En medio de la fama y la aclamación, enfrentó desafíos personales y profesionales que pusieron a prueba su fortaleza. Una anécdota particularmente reveladora emerge,
iluminada por la tenue luz de la retrospectiva. Durante el rodaje de La Guerra de los Roses, Turner tuvo que lidiar con el inicio de la artritis reumatoide, una enfermedad debilitante que amenazó con apagar su brillante carrera. Había días en que el dolor era tan intenso que apenas podía moverme, confiesa en su autobiografía. Pero nunca dejé que eso me detuviera. Actuar era mi vida, y estaba decidida a no dejar que nada me lo arrebatara. La cámara se mueve ahora a una escena iluminada por la calidez de su colaboración con Michael Douglas y Danny DeVito, una tríada que redefinió la comedia negra. La química entre nosotros era palpable, recuerda Turner con una sonrisa. Era como si cada uno de nosotros comprendiera instintivamente lo que el otro necesitaba para brillar. En una anécdota poco conocida, durante el rodaje de La Joya del Nilo, Turner y Douglas se encontraron en una situación límite cuando la producción fue interrumpida por una tormenta de arena en el desierto marroquí. Era como si el desierto nos hubiera tragado, dice Turner, recordando cómo pasaron horas atrapados en una tienda improvisada, compartiendo historias y risas para pasar el tiempo. Fue en esos momentos de adversidad donde realmente se forjaron las amistades más duraderas. Sin embargo, el legado de Kathleen Turner no se limita a sus éxitos en la pantalla. Su participación en causas sociales y su defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ han hecho de ella una figura inspiradora más allá del mundo del entretenimiento. Siempre he creído que uno debe usar su posición para algo más grande que uno mismo, afirma con convicción. El arte tiene el poder de cambiar el mundo, y he intentado, en mi propia manera, contribuir a ese cambio. Otra anécdota resalta su compromiso con el activismo. Durante una gira de prensa para Peggy Sue se casó, Turner fue abordada por un joven admirador que le agradeció por su apoyo a las personas con discapacidades. Fue un momento que cambió mi vida, dice Turner. Me di cuenta de que cada palabra y cada acción tienen el potencial de impactar vidas, y eso me motivó a seguir luchando por las causas en las que creo. A medida que la cámara recorre imágenes de sus numerosas actuaciones teatrales, desde Quien teme a Virginia Woolf, hasta su aclamado regreso a Broadway, la voz en off subraya la versatilidad de Turner. Su transición del cine al teatro no fue simplemente un retorno a sus raíces, sino una reafirmación de su devoción por el arte de la actuación. En el teatro, encontró un refugio, un lugar donde podía explorar la vulnerabilidad y la intensidad en su forma más pura. Una de las anécdotas más conmovedoras de su carrera teatral ocurrió durante una representación de La gata sobre el tejado de zinc. Una noche, mientras estaba en el escenario, recordó haber sentido una conexión casi sobrenatural con el público. Era como si estuviéramos respirando al unísono, describe. Ese momento me recordó por qué me enamoré del teatro en primer lugar. A lo largo de su carrera, Kathleen Turner ha demostrado una capacidad notable para reinventarse y adaptarse a las cambiantes corrientes de la industria del entretenimiento. Su participación en series de televisión como Friends, donde interpretó a Charles Bing, el padre transgénero de Chandler, marcó un hito importante en la representación de personajes LGBTQ+ en la televisión mainstream. Fue un privilegio interpretar a un personaje tan pionero, comenta Turner. El humor y el amor que impregnaba el guión me permitió explorar aspectos de la identidad de género con sensibilidad y autenticidad. Finalmente, el legado de Kathleen Turner se captura con una reflexión introspectiva sobre el significado del éxito y el impacto duradero de su carrera. El éxito no se mide solo por los premios o la popularidad, reflexiona. Para mí, el verdadero legado reside en las conexiones humanas que he creado, en las vidas que he tocado a través de mi trabajo y en la verdad que he buscado en cada interpretación. Mientras la cámara se aleja, dejando entrever un collage de momentos icónicos de su trayectoria, la voz en off cierra con una nota de esperanza y gratitud. Kathleen Turner ha sido una musa para generaciones de actores y una voz inquebrantable en el mundo del arte y la justicia social. Su legado es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad del arte para trascender el tiempo y el espacio. Con estas palabras, el documental se cierra sobre una imagen eterna de Turner, una mujer cuyos logros han iluminado el escenario de la vida con una luz que nunca se desvanecerá, dejando atrás un legado que continuará inspirando a generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos los secretos de